Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. Era una tarde tranquila en las costas rocosas de Marbella, donde el joven Alejandro disfrutaba del espectáculo del atardecer. El cielo se pintaba de tonos naranjas y rosas mientras el sol se sumergía lentamente en el horizonte marino. Alejandro, un apasionado fotógrafo aficionado, había capturado imágenes impresionantes de la puesta del sol, cuando un grito desesperado interrumpió su contemplación. Al principio, pensó que podría ser el eco del viento entre las rocas, pero los gritos continuaron cada vez más angustiosos. Alertado, se acercó al borde del acantilado y escudriñó las aguas oscuras. Allí, a unos metros de distancia, vio a una mujer luchando por mantenerse a flote en el agua revuelta. Sin dudar, Alejandro se quitó la camisa y los zapatos y se lanzó al mar. El agua estaba helada, y las olas eran más fuertes de lo que había anticipado. Nadó con todas sus fuerzas hacia la mujer, que se debatía desesperadamente por respirar. Al alcanzarla, se dio cuenta de que estaba semi-inconsciente. Con gran esfuerzo, la agarró firmemente y empezó a nadar hacia la costa, luchando contra la corriente que parecía querer arrastrarlos más hacia el mar. Finalmente, llegaron a la orilla. Alejandro arrastró a la mujer fuera del agua y la acostó en la arena, asegurándose de que respiraba. Ella tosía y jadeaba, intentando recuperar el aliento. Una vez que pareció estabilizarse, Alejandro buscó algo con que cubrirla. Tomó una manta de su mochila y la envolvió cuidadosamente alrededor de ella. Cuando la mujer abrió los ojos, lo primero que vio fue el rostro preocupado de Alejandro. Le ofreció una sonrisa débil y agradecida. «Gracias», susurró con voz ronca. «Me llamo Isabela». Alejandro se sentó a su lado, observándola con curiosidad y preocupación. A pesar de la situación, no pudo evitar notar su belleza, incluso en ese estado de vulnerabilidad. «¿Qué hacías nadando sola en el mar a esta hora?», preguntó, intentando entender cómo había acabado en esa situación peligrosa. Isabela miró hacia el horizonte oscurecido, su expresión se tornó seria. «Es una larga historia», empezó, «y no estoy segura de si deberías involucrarte». Intrigado y ya demasiado involucrado para dar marcha atrás, Alejandro decidió que haría lo que estuviera en su mano para ayudar a esta misteriosa mujer que había salvado de las garras del mar. No sabía que este gesto de valentía lo llevaría a una aventura que cambiaría su vida para siempre. Después del incidente en el mar, Alejandro llevó a Isabela a su pequeña casa en el pueblo para que pudiera descansar y recuperarse del agotamiento y el frío. La casa de Alejandro, aunque modesta, estaba llena de calidez y carácter, decorada con fotografías que había tomado en sus viajes por la costa y otros paisajes de España. Mientras Isabela descansaba en el sofá, envuelta en mantas secas, Alejandro preparó algo de té caliente para ayudarla a entrar en calor. Se sentó frente a ella, la taza humeante en sus manos, esperando pacientemente a que ella se sintiera lo suficientemente cómoda para hablar sobre lo sucedido. Isabela tomó el té, sus manos temblaban ligeramente por el frío que aún sentía en sus huesos. «Gracias por salvarme y por tu hospitalidad», dijo, mirando a Alejandro con una mezcla de gratitud y preocupación. No todos habrían saltado al agua para rescatar a una desconocida. Alejandro sonrió levemente. «No podía dejarte allí. Además, parece que hay algo importante detrás de todo esto. Dijiste que es una larga historia». ¿Estás lista para contármela? Isabela asintió lentamente, dejando la taza sobre la mesa. «Mi nombre completo es Isabela de Alcántara. Soy la hija menor del duque de Castellón, pero mi familia fue exiliada de España hace años después de que un golpe político nos despojara de nuestro título y nuestras tierras». Alejandro escuchaba atentamente. Cada palabra añadía peso al silencio de la habitación. «¿Y esos hombres en el agua estaban detrás de ti por eso?» «Sí», respondió Isabela, sus ojos se oscurecieron con el recuerdo. «Han estado intentando capturarme para exigir concesiones políticas a mi familia. Logré escapar de sus garras varias veces, pero hoy casi me atrapan si no fuera por ti». La revelación dejó a Alejandro pensativo. Era una situación mucho más complicada y peligrosa de lo que había imaginado inicialmente. Sin embargo, algo dentro de él, tal vez su naturaleza protectora o la conexión inesperada que sentía hacia Isabela, lo impulsó a ofrecer más ayuda. «¿Qué planeas hacer ahora?»,
No puedes quedarte aquí indefinidamente, pueden venir a buscarte. Isabela suspiró, la fatiga se notaba en su rostro. Necesito llegar a un lugar seguro, donde los aliados de mi familia puedan protegerme hasta que podamos encontrar una solución a largo plazo. Pero es complicado, no sé a quién puedo confiar. Quizás pueda ayudarte a llegar a ese lugar seguro, sugirió Alejandro, sintiendo una resolución firme dentro de él. Tengo algunos amigos que podrían. Isabela le interrumpió, poniendo su mano sobre la de él. No quiero arrastrarte más a esto, Alejandro. Es peligroso, y ya has hecho más por mí de lo que la mayoría habría hecho. Alejandro miró la mano de Isabela sobre la suya, su determinación se fortaleció. Ya estoy involucrado, Isabela. Y no me sentiría bien sabiendo que te dejé sola en esto. Vamos a encontrar la manera de mantenerte segura. La decisión de Alejandro pareció aliviar algo del peso que Isabela llevaba en sus hombros. Aunque la jornada que les esperaba sería difícil y peligrosa, por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente acompañada. Juntos, comenzaron a trazar un plan que los llevaría a través de caminos ocultos y peligros desconocidos, uniendo sus destinos de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. Mientras Alejandro e Isabela comenzaban a planificar su siguiente movimiento, la tranquilidad del pequeño pueblo costero se veía perturbada por la llegada de nuevos rostros. Un grupo de hombres de aspecto rudo y miradas furtivas se estableció en la posada local, susurrando entre ellos y lanzando miradas cautelosas a su alrededor. Alejandro, que había ido a comprar provisiones, no pudo evitar notar la tensión que estos hombres traían consigo. Regresando a casa, Alejandro compartió sus observaciones con Isabela. «Creo que los hombres que te buscan podrían estar aquí, en Marbella», dijo en voz baja, cerrando con cuidado la puerta detrás de él. Isabela palideció al escuchar esto, su preocupación creciente se reflejaba en su mirada. «Debemos ser muy cuidadosos», respondió Isabela, mirando por la ventana discretamente. «Si me encuentran, no dudarán en hacer lo que sea necesario para llevarme de vuelta». Conscientes del peligro inminente, decidieron minimizar sus salidas y planear una ruta de escape. Alejandro propuso usar rutas menos conocidas para llegar a un pueblo cercano donde un viejo amigo suyo podría ayudarlos. Mientras tanto, Isabela trataba de contactar discretamente a sus aliados para informarles de su situación y buscar su consejo. Una noche, mientras revisaban mapas y discutían su plan, un ruido sutil en el exterior los alertó. Alejandro se asomó cautelosamente y vio sombras moviéndose cerca de la casa. «Alguien está ahí fuera», susurró, su voz tensa por la preocupación. Isabela se acercó a él, intentando ver sin ser vista. «Tal vez deberíamos salir ahora», sugirió, su voz apenas audible. Decidieron que la mejor opción era partir de inmediato, antes de que los desconocidos tuvieran la oportunidad de encontrarlos. Recogieron lo esencial rápidamente y salieron por la puerta trasera de la casa, mezclándose con las sombras de la noche. El aire frío de la noche les golpeaba el rostro mientras avanzaban sigilosamente, cada paso aumentando la distancia entre ellos y el peligro potencial. Se dirigieron hacia el bosque que bordeaba el pueblo, un lugar que Alejandro conocía bien y que les proporcionaría cobertura. Caminaban en silencio, escuchando cualquier sonido que indicara que estaban siendo seguidos. A cada ruido, cada crujido de las ramas bajo sus pies, su tensión aumentaba. Después de lo que parecieron horas, alcanzaron una pequeña cabaña abandonada que Alejandro recordaba de sus días de exploración. Decidieron refugiarse allí hasta el amanecer. La cabaña, aunque deteriorada, ofrecía un escondite seguro y un momento de respiro. Mientras se acomodaban en el suelo, cubriéndose con unas viejas mantas que encontraron, Isabela se acercó a Alejandro. «Gracias por hacer todo esto por mí», dijo, su voz llena de gratitud y un matiz de temor por lo desconocido. «No sé qué habría hecho sin ti». Alejandro le sonrió, tratando de transmitirle algo de seguridad. «Vamos a superar esto. No dejaré que nada te pase», aseguró, aunque en su interior dudaba de sus propias palabras dada la magnitud de la amenaza que enfrentaban. Agotados pero alerta, se recostaron para intentar descansar un poco, sabiendo que al amanecer deberían continuar su huida, esperando llegar a un lugar donde finalmente pudieran sentirse seguros. La noche cubría todo como un manto oscuro, mientras Alejandro e Isabela, exhaustos pero decididos, dejaban atrás la cabaña abandonada al primer destello del alba. Se dirigieron hacia el este,
hacia el viejo molino que Alejandro recordaba de sus paseos por la zona. Según su plan, desde allí podrían seguir el río hasta llegar a un pequeño muelle donde un viejo amigo de Alejandro, Luis, los esperaría con un bote. Mientras avanzaban, el silencio del amanecer era solo interrumpido por el murmullo del río y el canto ocasional de algún pájaro madrugador. Isabela, a pesar del cansancio, mantenía el paso firme, fortalecida por la cercanía de Alejandro y la esperanza de alcanzar pronto un lugar seguro. Al llegar al molino, encontraron a Luis, un robusto hombre de mediana edad con rostro amable y ojos perspicaces, preparando el bote. «Rápido, suban», le surgió con voz baja pero firme. «No tenemos mucho tiempo». Los ayudó a abordar y empujó el bote río abajo con destreza. El río serpenteaba a través del paisaje, bordeado por árboles que se reflejaban en el agua como sombras fantasmales. Mientras se alejaban del molino, Alejandro explicó a Luis la situación de Isabela. Luis asintió con gravedad, comprendiendo la magnitud del peligro. «Haré todo lo posible por ayudarles a llegar a un lugar seguro. Mi primo tiene un pequeño puerto al sur, desde allí pueden tomar una embarcación hacia un sitio más seguro». Durante el trayecto, Isabela compartió más detalles de su vida, de los días felices antes del exilio y de la tristeza y la lucha que siguieron. Alejandro escuchaba, su admiración por la fortaleza de Isabela creciendo a cada palabra. A pesar de todo lo que había sufrido, su espíritu no estaba roto. A medida que el sol ascendía, dorando las aguas del río, una sensación de urgencia se instalaba entre ellos. La necesidad de moverse rápidamente y cubrir la mayor distancia posible antes de que sus perseguidores pudieran alcanzarlos era palpable. De repente, Luis se tensó, escudriñando el horizonte. «Tenemos compañía», murmuró, señalando hacia una lancha que se acercaba rápidamente por detrás. «Deben ser ellos. No esperaba que nos encontraran tan pronto». Isabela y Alejandro intercambiaron miradas de preocupación. Sabían que no había vuelta atrás y que debían enfrentar lo que venía. Luis, con un conocimiento profundo del río, guió el bote hacia un estrecho canal rodeado de densa vegetación. «Escondámonos aquí», dijo, mientras maniobraba con habilidad. El corazón de Alejandro latía fuertemente mientras ayudaba a cubrir el bote con ramas y hojas, camuflándolo de los ojos enemigos. Se refugiaron en la quietud del escondite, reteniendo el aliento, esperando que la lancha pasara de largo. Después de lo que pareció una eternidad, el sonido del motor enemigo se desvaneció río arriba. Alejandro exhaló lentamente, su alivio mezclado con la tensión del escape. Isabela, a su lado, le tomó la mano, su contacto un pequeño consuelo en medio del caos. «Gracias», Luis, susurró Alejandro. «Por ahora, estamos a salvo, pero debemos seguir moviéndonos». Asintiendo, los tres prepararon nuevamente el bote para continuar su viaje, sabiendo que cada minuto era precioso y que la seguridad era todavía un sueño lejano en el horizonte. Después de reanudar su travesía con precaución, el bote finalmente llegó al pequeño puerto del que Luis había hablado. Allí, el primo de Luis, Marco, los estaba esperando con una embarcación más grande y robusta, preparada para llevarlos a un lugar aún más seguro. «Rápido, debemos partir antes de que vuelvan a encontrarnos», dijo Marco, ayudando a Isabela y Alejandro a subir a bordo. Una vez en alta mar, la inmensidad del océano les ofrecía una sensación de libertad, pero también una vulnerabilidad palpable. El cielo se extendía amplio y despejado, un azul profundo que se fundía en el horizonte con el mar. Mientras navegaban, Isabela se mantuvo al lado de Alejandro, su presencia una constante fuente de consuelo. Sin embargo, la tranquilidad fue breve. Al cabo de unas horas, el vigía de la embarcación gritó desde su puesto en lo alto: «Barco a estribor». «Se acercan rápido». Todos en el bote se tensaron y se prepararon para lo que venía. Alejandro y Isabela intercambiaron una mirada de determinación. Marco maniobró el barco con habilidad, intentando evadir a los perseguidores, pero el otro barco era más rápido y estaba equipado para un conflicto. «Tendremos que enfrentarlos», anunció Marco, dirigiéndose a todos a bordo. «Prepárense para defenderse». Alejandro, sin experiencia en combate pero impulsado por el deseo de proteger a Isabela, tomó uno de los garfios de abordaje. Isabela, por su parte, sorprendió a Alejandro al revelar que había aprendido algunas técnicas de defensa durante su vida en el exilio. Juntos, se posicionaron en la cubierta, listos para lo que estaba por venir.
El barco enemigo se emparejó con el suyo, y los hombres armados comenzaron a abordar. La batalla estalló con una furia intensa. Alejandro luchó con valentía, utilizando cada onza de su fuerza para repeler a los atacantes. Isabela, a su lado, demostró ser una luchadora formidable, desarmando a un atacante tras otro con movimientos precisos y decididos. En medio del caos, un atacante logró acercarse demasiado a Isabela, empuñando un cuchillo. Sin pensar, Alejandro se interpuso entre ellos, recibiendo un corte en el brazo. El dolor fue intenso, pero la adrenalina lo mantuvo en pie, luchando con renovado fervor. La batalla parecía interminable, pero la determinación de Alejandro e Isabela, combinada con la habilidad de Marco y su tripulación, finalmente logró inclinar la balanza a su favor. 1-1, los atacantes fueron repelidos o capturados, y el barco enemigo finalmente se retiró, dañado y disminuido. Exhaustos pero victoriosos, Alejandro e Isabela se apoyaron el uno en el otro en la cubierta, respirando con dificultad. Isabela curó el brazo de Alejandro con un pequeño botiquín que había a bordo, su toque suave pero firme. «Gracias por estar aquí», susurró Alejandro, mirando a Isabela con una mezcla de admiración y gratitud. Isabela sonrió débilmente, su mirada reflejando el mismo sentimiento. «Lo hacemos juntos, ¿recuerdas?». Con el peligro momentáneamente detrás de ellos, continuaron su viaje hacia la seguridad, sabiendo que cada desafío enfrentado juntos solo fortalecía su unión. Después de la intensa confrontación en alta mar, el amanecer encontró a Alejandro e Isabela más cerca de su destino. El sol naciente teñía el cielo de tonos dorados y rosados, un espectáculo que, por un momento, les permitió olvidar las adversidades enfrentadas. Marco, con una sonrisa de alivio, anunció que estaban a solo unas horas de llegar a un puerto seguro en una isla pequeña pero bien protegida, conocida por ser un refugio para aquellos en situaciones difíciles como la de ellos. A medida que el barco se acercaba a la isla, la tensión que habían llevado en sus hombros comenzó a disminuir. La isla apareció en el horizonte como un pequeño paraíso, con playas de arena blanca y palmeras que se mecían suavemente con la brisa del mar. Alejandro e Isabela se pararon juntos en la proa del barco, contemplando la tierra que prometía ser un nuevo comienzo. Al desembarcar, fueron recibidos por un grupo de personas amigables, leales a la familia de Isabela y dedicados a su protección. El líder de este grupo, una mujer llamada Elena, les dio la bienvenida con abrazos cálidos y palabras de confort. «Están a salvo aquí», aseguró Elena, guiándolos a través de un pequeño camino que llevaba a una villa oculta entre los árboles. La villa era sencilla pero hermosa, con vistas al mar y rodeada de jardines floridos. Isabela, al ver la casa, sintió un alivio profundo y una paz que no había experimentado en años. «Por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo respirar», compartió con Alejandro, quien asintió, compartiendo su sentimiento. Durante los días siguientes, mientras se adaptaban a su nuevo entorno, la relación entre Alejandro e Isabela se profundizó. La lucha compartida y las experiencias vividas los habían unido de una manera que ninguno de los dos había anticipado. Alejandro, quien había empezado este viaje impulsado por un acto de valentía, ahora veía a Isabela no solo como alguien a quien había salvado, sino como una compañera de vida. Con la ayuda de Elena y los otros, Isabela comenzó a planear cómo podrían recuperar su ducado y restaurar el honor de su familia. Alejandro, por su parte, se ofreció a ayudar en todo lo que pudiera, su admiración por Isabela creciendo cada día más. Un día, mientras caminaban por la playa al atardecer, Alejandro se detuvo y miró a Isabela a los ojos. «Isabela, estos días contigo han sido los más intensos y significativos de mi vida. No puedo imaginar seguir sin ti. ¿Te quedarías a mi lado, no solo a través de esta lucha, sino para siempre?» Isabela, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que iluminaba su rostro, respondió sin dudar. «Sí, Alejandro. Sí, me quedaré contigo. Por todo lo que hemos pasado y por todo lo que aún nos espera». Decidieron celebrar su compromiso esa misma noche, con una pequeña ceremonia en la playa, iluminados por las estrellas y rodeados de sus nuevos amigos y aliados. La risa, la música y el sonido de las olas crearon el fondo perfecto para el inicio de su nueva vida juntos. Mientras la fiesta continuaba, Alejandro e Isabela se tomaron de las manos, mirando hacia el futuro con esperanza y amor. Sabían que habría desafíos, pero también sabían que, juntos, podrían enfrentar cualquier cosa.